A veces vamos a topar con gente que se excede los límites, o sea, esa es la realidad. Y no, lo voy a decir acá, hay pocas cosas que a mí me molesten tanto como que me toquen el peinado de alguien. Eso, una sugerencia para las novias, Okay. de verdad, y es cuando uno contrata a alguien, uno tiene que hacerlo, o sea, así se los digo, uno tiene que hacerlo con la convicción de que tú vas a confiar en esa persona, si no, no la contratas. Curso, ella contó que ella decidió dejar de maquillar novias. Porque normalmente están histéricas, porque normalmente todos los proveedores dicen que son unas bridezillas, porque normalmente tienen un comportamiento demasiado frenético, por decirlo de alguna manera. O esto de me van a escrachar en redes. Hoy en día ese es el miedo más grande. Todos ahora tenemos miedo de eso. Sí. O sea, bienvenidos a un nuevo episodio de Glam y Despeine, un espacio para hablar de lo lindo, pero también de lo caótico del mundo de la belleza. Estábamos esperando muchísimo este día porque tenemos una invitada de lujo, de mega lujo. Ella se llama Lili Martínez y es psicóloga, es directora general de Psicovivir, pero además fue una de nuestras novias más recientes que fácil califica en el top 3 de nuestras novias más relajadas. Bienvenida, Lili. ¡Wow! Aplausos a Lili. Yo soy súper competitiva, así que ese top 3 ya me encanta. Mira, Qué un buena top tres presentación. Fácil liderándolo. Wow. Sí, De verdad es verdad, que sí. es Digan, verdad. me Bueno, encanta. les quiero contar por qué invitamos a Lili, porque con su experiencia como psicóloga, con su experiencia en Psicovivir, que ya es un montón, queremos hablar del tema emocional que hay en las bodas, en los casamientos y también de las repercusiones que esas emociones dejan en nosotras. Entonces voy a hacer una pequeña introducción contándote algo reciente. Yo en junio fui a un curso de una maquilladora muy top de Ecuador y en este curso ella contó que ella decidió dejar de maquillar novias. Porque normalmente están histéricas, porque normalmente todos los proveedores dicen que son unas bridezillas, porque normalmente tienen un comportamiento demasiado frenético, por decirlo de alguna manera, y creo que tú eres la persona más indicada para decirnos cuál es el mundo o el estado emocional de una novia antes de casarse y el día de la boda. Un caos. Ok. Porque lo viviste hace En una 2 palabra. semanas, un mes. Yo lo casi. viví hace 2 semanas, lo cual me parece súper simbólico, ¿no? Estar acá no solo a nivel profesional, sino literalmente desde ese rol de novias. Es un caos, ¿no? Pero llevándolo un poco más a elementos psicológicos, creo que hay demasiadas cosas pasando. O sea, es como que el casarte, vamos a compararlo, por ejemplo, con una graduación, ¿no? Cuando tú te vas a graduar, bueno, entonces dices, lo logré, fueron 5 años de esfuerzo, entonces vienes al evento donde te vas a subir a recibir tu título, entonces te quieres ver hermosa, bueno, hablando de mujeres, vamos a hablar específicamente de mujeres en este caso, te quieres ver hermosa, entonces los tacones, el vestido, la cosa, todo eso para conmemorar esos 5 años que entonces termina durando 2 segundos, te paraste y de repente se acabó, ¿no? El tema de una boda es algo así, es como otra escala, ¿no? Un poco en estas cosas que debemos cumplir o estas metas que queremos tener. Y es ese logro. Entonces te preparas también. El vestido, los tacones, la boda, la cosa, las flores. Pero se ha colocado a lo largo de los años mucha presión en la novia al punto de esto, ¿no? Una novia es loca, una novia es histérica, una novia no tiene control y justamente eso es algo que tú dices ¿por qué? Entonces, ¿qué le pasa? Yo te lo pongo en una palabra caos, pero bueno, hay una presión social, hay ansiedad, hay una resignificación de muchas cosas, de muchos constructos. Esto de que dejas de ser tú sola, esta presión de que empiezas a tener de repente una pareja, de tu responsabilidad, de que entonces tienes que cuidar un matrimonio, de que dejas de ser joven o de que dejas de ser soltera o de que dejas de ser uno y de repente ahora son 2. Ahora eres mujer, como que un título, como que decía antes no lo eras, ¿no? Claro, Pero sí. es un montón de cosas. Señora, no sé. Donde caes en un estado de ansiedad, de estrés, de control que en función a cómo estén tus emociones, a cómo estés tú y a cómo lo vas llevando, bueno, nos encontramos con estas novias caóticas,
que de alguna manera se desregulan desde Pero ahí. en base a esas emociones que tú nos comentas, que aparte entendemos súper bien, ¿qué emociones no son o no crees tú que son normales, que puedan capaz ser para nosotras, no sé si una red flag, pero saber cómo actuar ante esas emociones que no son normales? Porque ya nosotros creo que también estamos hasta normalizando todo. O sea, Ajá. nosotros como, bueno, es normal, es una novia, es normal, es una novia. Sí. Y que no es tan normal. Sí, ese punto me parece súper importante. Justo Wow. eso, estamos normalizando que una novia está loca. Sí, Claro. sí. Bueno, es que ella es la novia. Sí. O ves una mujer gritando, es que se va a casar. O te trata mal, tienes una clienta, te grita o te agrede y entonces es que es la novia, Es que ¿no? está Entonces, nerviosa porque es la está novia. nerviosa. Entonces sí, se está normalizando. Emociones que no son normales. Todo esto dentro de la realidad es normal, ¿no? Sentir ansiedad, sentir estrés, todo este duelo de dejas de ser uno y empiezas a pensar en familia, pero cuando ya se vuelve un poquito que pasa la media, ¿y qué es pasar a esa media, no? Es cuando una persona empieza a gritar o cuando de repente tú ves que alguien estás peinando a alguien, ¿no? Y entonces de repente está enojado y empieza a apretar las manos y empieza a moverse y le molesta todo y hace como estos movimientos bruscos, de repente como que y tú te asustas y dices, ay, ¿qué pasa? O de repente está normal y empieza a llorar, pero no un llanto emocional, sino un llanto de crisis, ¿no? Y ya tú ahí empiezas a decir, epa, Esto no es normal. nada de Eso estas también cosas, aquí la acabamos, tenemos. check, Sí, check, esto no, sí. esto no. Cuando de repente entra alguien a la habitación y grita, viste, como, ¿qué hacen acá? Y fuera. Y tú dices Claro. como que, bueno, ya va, o sea, acá están habiendo situaciones que no son normales. Entonces, para medirlo sería cuando empiezan a ser exacerbados, es decir, cuando ya pasan de... Es normal que una persona esté ansiosa de cualquier situación, sí. Bueno, es normal que una persona grite o llore o de repente y tenga movimientos o esté acelerada y de repente luego entonces esté muy calmada. Esos cambios tan bruscos, tú dices, ok, ya aquí estamos frente a una novia que no está en ese rango de lo que pudiésemos llamar normal. Como título, porque vamos a cuidarnos ahorita, ¿viste? Que uno usa cualquier palabra y te dicen, no. Por eso te digo, o sea, que creo yo que no es normal. Claro, dentro de los parámetros dentro de la charla que cotidianos, tenemos también, claro. dentro de lo cotidiano, no debería ser normal estos cambios bruscos de emociones. Muy bien. Yo te hago una pregunta. Hemos tenido novias que tienen todos esos rasgos. Ay, ¿qué? Sí. Check, O sea, check. novias que se desbordaron. Claro. Pues, por Sí. un motivo o por el otro. Pasó una pequeña cosa durante el tiempo que nosotras estamos con ella que las detonó al borde. Y ahí me acaba de venir y digo, claro, nosotras también somos un poco psicólogas en ese momento, porque, por ejemplo, nosotras las conocemos previamente cuando le hacemos la prueba o la llamada previa o tenemos una entrevista de contratación y vemos un poco cómo es su personalidad cuando no es el día de la boda. Nos cuentan del vestido y están reilusionadas y todo. Y de pronto llegamos ese día y la cara es otra, ¿sí? O se les nota que están como al punto de explotar o que están desbordadas. Y yo creo que con tantos años haciendo esto, como que ya desarrollé una técnica en que es empezar a sacarle un poquito de conversación sin decirle, ¿estás nerviosa? Que esa es una típica palabra que dice todo el mundo Y todos los cuando entra a la familiares habitación. también. Sí, el fotógrafo llega, ¿estás nerviosa? Y yo así empiezo como a conversarle. Y me doy cuenta que la mayoría de las cosas son presión social. A veces están, que si es que las flores no llegaron, que si el ramo, que si el vestido se arrugó, que si... Y entonces yo empiezo a decirle, ¿te acuerdas qué es lo que estamos celebrando el día de hoy? ¿Verdad? Que me has escuchado decirle, ¿te acuerdas que hoy era el día en el que tu esposo y tú se escogieron y van a celebrar su amor? Y que no importa si los demás comieron o bebieron, lo importante hoy es que tú te diviertas. Y como que les voy calmando el agua, porque hemos tenido novias que el novio entra a la habitación y dice, ay, mi amor, se me quedó el cinturón. ¡Pelotudo! ¡Sos un...! Y ¿verdad? Claro, y es y el día de la empiezan boda. así. O mi primo dijo que no venía, pero invitó a su amiga Perenceja. ¿Qué? Yo no quiero ser mina en mi boda. Y empiezan los gritos y nosotros y que... Entonces... ¿Tú nos puedes dar algunos tips o herramientas para cuando tenemos una cliente que está así desbordada de emociones, para que nosotros la ayudemos a transitar ese momento un poco más relajadamente? Sí, yo a veces, una de las cosas que, acordándome de lo que hace Angie y de lo que hago yo también,
escucho siempre eso y también le digo, hay veces que le digo, solo tú sabes lo que tenías organizado, porque hay veces que es real. La mesa de dulces se olvidó el brownie. Y yo le digo, nadie más va a saber que había brownie. Y uno le dice, Claro, de verdad, sí, era sí, es juro que una vez cierto. era como un cheesecake de maracuyá. Y ella, el cheesecake de maracuyá, y ahora, le dije, nadie iba a saber que ahí iba cheesecake de maracuyá. Claro. O sea, es como, yo entiendo que son detalles que tú los soñaste así, que soñaste que el cheesecake de maracuyá capaz hecho por Betular iba a estar ahí. Sí, sí, sí. Pero dijo, son detallitos que en ese momento hay que acordarle a la novia como, son detalles que nadie más va a saber. Total. Que solamente lo sabes tú y que tratemos de que no arruine el momento. Pero esas son como las pequeñas herramientas que tenemos nosotras y No, que bueno, podemos usar. pero no, lo que pasa es que ya ustedes son absolutamente profesionales, entonces ya eso suma un montón, ¿no? Pero yo te estoy contando todo esto y ya me puse Me tensa. cansa. Sí. Bueno, vamos a relajarnos. A ver, esa frase que están utilizando tiene un peso. Vamos con este ejemplo, ¿no? Cuando agarramos y le decimos a una novia, bueno, la única que iba a saber que iba a estar el cheesecake eras tú. Sirve, pero depende del contexto, ¿ok? Porque, por ejemplo, supongamos que yo tengo el brownie y para mí el brownie simbolizaba a mi abuelo. Por ejemplo, en mi boda hubo cosas que simbolizaban a mi abuelo, ¿no? Entonces, supongamos que él no está en este plano, etcétera, pero para mí simbólicamente era muy importante Claro. conmemorarlo y hay un peso emocional allí. Entonces eran cosas muy simbólicas que ustedes no sabían, nadie sabía, pero yo sí. Sí. Entonces, si ese brownie tiene un peso emocional, cuando le decimos la frase nadie más lo sabe, por ahí no A nadie sirve le mucho, importa, claro. porque yo sí. ¿Qué importa el brownie? Entonces, creo que por ahí es un poco centrar el entender qué tan importante es cada cosa. Porque si nos vamos un poco a estos tips, es poder llevar a la novia a la realidad, ¿ok? Porque psicólogas no lo son, terapia claro. no vamos a hacer. Entonces, estamos en un contexto bien de, bueno, soy una profesional y quiero hacer que tu experiencia conmigo sea la mejor. Y creo que ese es el punto, ¿no? Entonces, cuando le decimos a una persona, sigamos con el ejemplo del brownie. Bueno, el brownie no está y se frustra, por ahí buscar el... Y además del brownie, ¿qué otra cosa tenías? O el brownie era Indispensable. o el brownie era indispensable para ti. Entonces, ya ahí tú puedes llevar, no a desde nosotros ver si era importante o no, sino que la persona acá en sí dice, bueno, también tengo frutos rojos y helado y maracuyá y no sé qué. Ah, bueno, es verdad, el brownie no es tan importante. Entonces, no es un externo quien te está diciendo. Es como cuando yo te digo, Claro. tranquila, no pasa nada. Cálmate. Cálmate. No te Cálmate, estreses. Angie, no pasa nada, dale. Y es como, no, a cuando yo te digo, supongamos que estás estresado por el tiempo, ¿no? Y me tienes que terminar. Y de repente yo te digo, ay, cálmate, Angie, no pasa nada, ya vas a ver que todo está bien. En ti eso no pasa nada. Entonces digas allí, a que yo te diga, Angie, ¿qué hora es? Entonces, a tal hora. ¿Cuánto tiempo te falta o crees tú que pueda estar lista? Entonces, tú ves la hora y me dices, en 15 minutos. Entonces yo te digo, listo, en 15 minutos estoy. Así sí te calmo, pero si yo te digo, cálmate, no. Entonces, un tip acá súper importante es llevar a la novia a su criterio. O sea, ¿qué tan importante es eso para ti? ¿Qué tan necesario era eso? ¿Cómo crees que lo podríamos suplantar? Esa es Eso una está linda buenísimo. pregunta. Está buenísimo con el también factor clima, Claro. que nos pasa mucho. Claro. Que a veces llueve y, o sea, hay veces que es una tormenta realmente. Y obviamente la novia tiene toda la razón de sentirse así. Imagínate todo. Bueno, tú lo viviste. A mí me preguntaron, bueno, yo lo viví, el tema del clima, porque yo me casaba en un lugar sumamente amplio, verde, para era hermoso. El tema del clima para mí era fundamental. Yo creo que a mí no me estresó nada a nivel, todo me estresó, como no soy un robot, ¿no? Pero nada me sacó del estrés tanto como el clima. O sea, yo literalmente era como todos los días revisar el clima, ver cuántos días faltaban, etcétera. Y acá viene un tema y es el control. O sea,
el control es un elemento que nos lleva a estresarnos un montón porque son cosas que por ahí se escapan de nuestras manos. Y, por ejemplo, el clima es algo que no podemos controlar. Sí. Claro. O sea, eso es algo que no podemos controlar. Y allí de verdad que tú dices así como que, ok, si no llueve, ¿qué hago? Cuando las fotógrafas llegaron, ¿se acuerdan ustedes? ¿Tienes un plan B si llovía? Y yo le dije, sí, pero el plan B siempre es una mierda. Le dije, o sea, tipo, fue como que... Y ella Como que se quedó no así hablemos como- del plan B. Yo escuché la otra vez que Alguien dijeron dijo, el plan no, B. tenemos plan B, pero no vamos a hablar del plan B, ¿verdad? El Sí, plan- es cierto. Alguien no, dijo eso en una no hay que boda hablar del plan B, recientemente. tipo, dejémoslo allí. Ajá. Pero creo que ese tipo de elemento es sumamente importante. Y otra cosa allí, en cuanto a ustedes, una palabra psicológica que creo que les puede servir muchísimo para aplicarla. En psicología se llama contratransferencia. No sé si han escuchado de eso. No. ¿Ok? Bueno, chévere, ¿viste? Aprendemos aprendí Yo he cosas todo. escuchado nuevas. de rubores y brochas, de eso no. Muy bien. La contratransferencia, creo que en este elemento de repente yo cómo puedo ayudar a una novia desbordada, es esto de cuando ustedes están allí, no hay manera, ni siquiera porque hagan terapia todos los días, de que algo de eso no nos afecte. Claro. O sea, lo digo yo misma como psicólogo. O sea, yo voy a terapia, yo soy psicólogo, soy directora de una empresa de psicólogos. O sea, la psicología en mi vida está por todos lados. Y no hay manera de que de repente si estamos acá y allá está sentada una novia en caos, gritando, etcétera, no hay manera de que no nos afecte. Entonces, es cómo hacemos que nos afecte menos o cómo lo hacemos consciente. En terapia es la contratransferencia, como que cuando yo estoy en terapia, si el otro de alguna manera está afectado, eso cómo me toca a mí, ¿ok? Entonces en la contratransferencia es esto de qué estoy sintiendo yo que no es del otro, es mío en base a lo que esa persona está sintiendo. ¿Ok? Entonces vámonos a un ejemplo de tengo la novia, tal, me están arreglando y está la novia, crisis, caos, estrés, qué sé yo. Y de repente esa novia me empieza a mover cosas. ¿Sí? O vamos a ponerlo así para que lo consigan más rápido. Y como me pasó a mí el día de tu casamiento, que tu mamá me despertó un montón de Ajá. sentimientos y yo hasta terminé llorando. Porque tienes una relación hermosísima con tu mamá. Tu mamá es un sol, hasta el Sí. sol de hoy nos está escribiendo cosas lindas en las redes sociales. Sí, yo lo vi también. Y es, Bueno, les y esa mando saludos. Sí, sepan. saludos a la Yo mamá venía de saliendo y Lili. mismas bendiciones, saludos a las Sí. chicas, Entonces bellas. me pasó eso, o sea, yo al ver la relación, lo primero tu mamá estaba re tranquila, cosa que no es normal en las bodas de nosotras, las mamás casi siempre están un poco más desbordadas que la Sí. novia. Sí. Tu mamá estaba manteniendo la calma, también estaba fluyendo y esa relación tan linda que tú tenías con tu mamá a mí me despertó porque extraño a mi mamá y un montón de cosas más. Entonces, mira, ya voy a llorar otra vez. Qué broma. Ay, viste. Entonces, sí, te dejo hablar. me encanta eso, porque ahí va a ir a un punto que puede ser positivo y negativo, y va a tocar el positivo, y fíjate que tenía en mente ese recuerdo también que me parece muy lindo. Tal cual, ese es un perfecto ejemplo, Angie, ¿ok? Pero es un ejemplo bonito, fíjate, ¿no? Entonces, fíjate que había de contratransferencia allí. Fíjate que tuvimos que cambiar de habitación. Yo estaba en una habitación que es la que yo quería, pero no teníamos la luz y cosas. Y yo estaba como, bueno, no me toca ahí, nos vamos a otro lado, chicas, ¿qué tanto? Y el ambiente tratamos de hacerlo ameno, qué sé yo, estábamos tranquilos. Ustedes vieron que intentaron estresarme 1000 veces y yo, Sí. ¿sabes? Qué fastidio, vamos a hacer las cosas verdad. tranquilas. Sí. Y luego hubo mucho esto de las emociones estaban sentidas, ¿no? Esto de propio mi mamá, con todo lo que empezó a hablar contigo, etcétera, fueron saliendo emociones, nosotras estábamos hablando, el amor, cómo De nos tu conocimos, historia de Luis amor, y que es yo, espectacular. etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿qué se sentía, no? Entonces, bueno, se sentía amor, gratitud. Así es. Entonces, todo eso, de repente, fíjate, tú lo conectaste Claro. y te conectaste con la gratitud. Hubo una historia muy linda que tú contaste que fue de gratitud. Mira que no era de amor de pareja, fue de gratitud, de conexión, de amor. Entonces, es cómo te movió eso a ti desde ti. Porque fíjate que si hubiese sido de qué te mueve en función a mí, por ejemplo, hubieses hablado únicamente de tu pareja.
Ujú. Tú hablaste de tu pareja, hablaste de tu hija, hablaste de tu mamá, pero también hablaste de una historia muy bonita con una amiga. Entonces, te movió eso a ti. Claro. La contratransferencia es qué me mueve a mí. Entonces esa es la historia bonita. Ajá. Chévere, ojalá todas Ojalá las todo fuera así, contratransferencias llenemos fuesen de bonitas. felicidad. Pero la otra es de repente, tenemos la novia tal, y yo me empiezo a sentir tensa. ¿Ok? Vamos a buscar como para tener puntos de referencias así más coloquial. Me empiezo a sentir tensa. O de repente, ay, me empieza a doler acá, y entonces el cuello y tengo la tensión acá. O de repente estoy como ansiosa, ¿sabes? Como de repente yo sé que tengo una hora y estoy como acelerada. Y Entonces, nosotros nos damos cuenta de una vez. bien. O sea, yo de una vez, creo que lo vemos en la cara, en sus movimientos. Ajá. Estamos trabajando y nos estamos dando cuenta. No, Ya se yo- está poniendo más nerviosa. Ya. Ok, pero fíjate que el ejercicio que quiero que hagas es de ustedes. Sí, No sí. solo que vean, ella está nerviosa. Sí, cuando sino yo volteo y te veo en la cara, ya yo sé que esto no está fluyendo. eso, cómo me estoy sintiendo yo. ¿Ok? Ese es un primer punto. Luego el segundo punto es, cómo me estoy sintiendo físico y es luego cómo me estoy sintiendo emocionalmente. ¿Ok? Y ya ahí luego empiezo a ver, por ahí estoy molesta, ¿sí? Ya estoy incómoda, o estoy ansiosa, o me estresé, y de repente luego viene un punto 3 y es, ¿qué puedo hacer con esto? Por ejemplo, descubrí que estoy tensa. Ya, físicamente, ya me encontré la tensión. ¿Dónde está la tensión? Ah, bueno, me la encontré en el cuello, pero puede ser en los pies, pero puede ser en las manos. Sobre todo ustedes La que espalda. trabajan con las manos, viene mucho hombros, espalda, ¿no? Ok, ya encontré la tensión. Luego viene el segundo elemento y es, ¿qué estoy sintiendo? Rechazo, rabia, fastidio. Yo quiero que seamos bien honestos allí, porque es que cuando estamos con alguien se me puede mover cualquier tipo de emociones, entonces tengo que conectar que sí y no negarla. No es como que, ay, no es una novia, no puedo sentir rechazo, por favor, este es mi trabajo, tengo que... No, O ya puedo va. demostrarlo, porque yo siento que eso es a veces lo que pasa, que yo capaz y lo puedo sentir, pero nuestra cara en ese momento es, todo está bien, todo va a estar bien. No, Todo... será No, la tuya, no. la mía no. Yo Exacto. soy una persona que en la cara se me ve todo Es que como no yo me somos- siento. No somos IA, Y me por más explico. que trato de controlarme a veces, digo... y yo digo, o sea, te estoy diciendo, ay, sí, 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 y mi cara es... Eso. Sí, Oriana sabe más mantener Sí, sí, el sí. poker face. Ok. Igual, obviamente tengo un punto donde ya Angie también se da cuenta. O yo creo que también me pasa si me callo. Yo hablo, no hablo un montón, pero hablo. Siempre te saco Ya conversación. cuando silencio. Si yo estoy muy callada, algo está pasando. Y Angie como que me mire y yo, algo está pasando. Sí. Claro. Bueno, acá el ejercicio es ese, ¿no? O sea, me identifico físicamente. ¿Dónde está? Luego es, ¿qué estoy sintiendo? Y no reprimirlo. Porque no es que le vas a decir a la novia, ay, ¿sabes qué? Me estás obstinando. No, eso es interno. Es mío. Es para mí. Esta novia me está obstinando, pero contigo. Y luego viene el por qué. Entonces, en ese por qué viene esto de, bueno, porque está muy ansiosa, porque está muy nerviosa, porque se está moviendo demasiado. Y luego eso puede mover muchas cosas, ¿no? Porque ya determinamos que si la novia se mueve demasiado, supongamos que no estaba la novia en crisis, pero se estaba moviendo demasiado porque Y estaba ansiosa. pasa, y que afecta un montón nuestro trabajo. A mí me Sí, pasa que pero es como- podríamos generalizar. Ya de entrada, cuando la novia se empieza a mover mucho y cuando yo llego y creo que todas las novias que se mueven mucho son insoportables, ya yo la catalogué como insoportable. Entonces, ajá. Y luego viene este diálogo interno de, esto no es mío. Esa es la parte más difícil. Ajá. Esto es de ella. Esto me está moviendo a mí, esto es lo que me pertenece y eso es lo de ella. Y luego viene un poco esta autorregulación breve, que evidentemente lo idóneo es que estemos en terapia y tengamos regular nuestras emociones, etcétera, porque si no nos desbordamos, pero esta autorregulación propia es absolutamente posible, sobre todo si lo ejercitamos, ¿no? Este ejercicio de que tengo físico, qué estoy sintiendo, qué es mío y qué es de ella, y luego qué suelto y qué me quedo, ¿no? Ok. Porque también me puedo quedar con algunas cosas de si estoy bien de tiempo, no te estreses, esto es mío, y ahí vamos. Y evidentemente luego está la otra contratransferencia que contaba Angie,
Que esa es linda, esa Sí. fue bonita. Entonces, que nos esas pasa hasta cosas. cuando estamos volviendo, que siempre nosotros vamos hablando, que es lo que decimos siempre del Uber, siempre vamos, ay, viste qué linda, viste cómo quedó todo, viste qué bella se ve, viste, o sea, como que, y te vas tipo eufórica. Ese día nosotros nos fuimos, íbamos en la lanchita felices. No quería que se fueran. Nosotros se que vayan. no, qué Y hermoso casi no quedó nos todo. vamos porque bajó un montón la marea y no, el barco no nos podía sacar, pero yo digo, bueno, nos Que les quedamos. han no dicho, pasa nada. no vale, Qué bueno, nos nos vienen quedamos. a buscar en 3 horas. Sí, casi nos quedamos, no, es verdad, nosotros Pero tampoco sí. nos queríamos ir. Bueno, me acabas de decir un montón con eso porque sí, obviamente, y me vino recién, estuvimos atendiendo una novia con su hermana y no la novia, la hermana estuvo constantemente interrumpiendo el trabajo de Oriana, metía la mano, se agachaba delante de la cliente y de pronto le empezaba a tocar así el peinado. Sí, y yo le veía la cara a Oriana y tomaba fotos, así como que, o sea, para que ella identificara el momento y cuando salimos de ahí fue difícil no sentirnos, aunque no me hicieron nada a mí, aunque no fue conmigo, fue como dije, wow, le hicieron sentir tan incómoda que su cara era un poema. Y eso que ya nosotros habíamos hecho una prueba y ya sabíamos a lo que íbamos. Yo ya sabía porque, de hecho, a la prueba también había ido la hermana, entonces como que yo sabía lo que iba y en teoría estaba habías preparada. preparado, ajá. Entonces al comienzo fue como, sí, estoy preparada. Pero ya llega un punto donde, y les lo voy a decir acá, hay pocas cosas que a mí me molesten tanto como que me toquen el peinado de alguien. O sea, si es mi trabajo y llega alguien a meter la mano, o sea, es como algo que de una vez yo, Dios. Entonces, claro, ya yo sabía que eso iba a Sí, pasar. sí. No. Y yo como, al comienzo fue como, bueno, ya fue, yo sé qué va a pasar, yo sé qué va a pasar. Pero ya, obviamente, fui acumulando y fue como, no exploté ni nada, pero sí mi cara era como, de hecho, nosotros como, bueno, Incomodidad. yo terminé y así como terminé nos fuimos de una vez. Sí. Y yo, bueno, chao. O sea, como Sí, que me ella fui no rápido. tomó foto del peinado, así como que no me Nada. importa nada, me quiero ir. Y yo Wow. decía, Oriana está sobrepasada Sí. porque nunca es así. Ella siempre es muy dulce y en tal caso que alguien se enoje soy yo y lo demuestro en mi cara y con todo y eso tomo la foto, me despido No tomé bien. foto, nada. O sea, siempre trato de ser lo más profesional posible, pero no puedo negar que me voy cargada. Como que no lo sé dejar en la habitación de la novia cuando nos ha tocado novias muy difíciles, novias que de pronto se ponen a gritar por cosas que, bueno, en ese momento la desbordaron, pues, pero a veces ese asiento del Uber no es donde ambas tan nos lindo, desahogamos, claro. no es o sea, no se queda ahí. Y Es cuando como, tenemos más clientes, perdón, pero ese día yo tenía Ajá. 3 clientes más. Claro. Y ahí es donde yo fui, me tomé un café y decía, Dios, yo tengo que soltar un poco esto porque tengo 3 personas más que atender que no tienen nada que ver con esto. Ujú. Y que obviamente siempre voy a querer que mi trabajo quede impecable, pero que yo siento que igual se ve afectado. pero ¿qué pasó? Se fue y la segunda clienta también fue conflictiva y las Dios, siguientes clientas ¿viste? eran unas amigas cercanas de ella y entonces le decía, quédate quieta que hoy no tengo paciencia. Eran sus amigas, Y eran casi que mis mejores amigas. amigas. Y ella le decía, no te muevas que hoy traigo la paciencia cortita. O sea, Ya no me rindió para habían ti. pasado 5 horas Claro. y ella inconsciente o conscientemente seguía sacada. con el mal humor o cargada porque, pues sí, y también entiendo, ahora que lo pienso, pueden pasar al revés. O sea, muchas cosas pueden Sí. estar pasando en nuestra vida Que contagian al que, otro. que Total. llevamos quizá ese día la paciencia un poco más corta porque también tenemos familia, hijos, esposo, suegra, mamá, ¿entiendes? Y puedes llevar tú ese día las emociones movidas, estás en tus días, yo qué sé, Claro. y hacer un mal desempeño porque una pequeña cosa de la novia nos puso... Sí. Claro, esa generalización que les decía. Wow, bueno, primero, casos como ese, yo acá sí voy a hacer un inciso, una sugerencia para las novias, Ok. de verdad. Y es, cuando uno contrata a alguien, uno tiene que hacerlo, o sea, así se los digo, uno tiene que hacerlo con la convicción de que tú vas a confiar en esa persona, si no, no la contrates. En serio. te amo demasiado. Sí, sí. Y eso muchas veces lo decimos nosotros. Te lo pero juro. Tienen Mira, que confiar en nosotros. Por ejemplo, yo, y lo puedo decir con base, por eso me encanta que mi boda justo fue tan cerca, porque Sí. puedo hablar con más base, porque fui ejemplo de eso, o sea, ustedes lo vieron. Angie me dijo, ¿te vas a hacer prueba? No. No, Ya yo tú, peinado ya, tampoco. en este caso, bueno, también había una confianza de que ya Angie me había maquillado, ya tú me habías peinado, pero era como el confiar, mismo esto de ver una foto en Pinterest. Entonces, yo quiero quedar así. Y es como,
la maquilladora no puede hacer magia, la peinadora tampoco. Si tú vas a contratar a alguien y sobre todo estás viendo que es una persona profesional, porque bueno, hay casos de casos, ¿no? Pero si tú estás contratando a alguien y tú ves que es una persona profesional, tienes que confiar en esa persona, tienes que entregarte a esa persona. Si no lo haces, creo que estás cometiendo un error. Es como que yo no sé nada de maquillaje, entonces yo puedo querer una raya negra que me parece que puede ser muy bonita, pero la profesional es Angie. Claro. O yo puedo querer un moño aquí súper alto, espectacular, teniendo el pelo corto y Ori me dice, bueno, Lili, o sea, lo podríamos hacer, pero hay que meterte 100.000 extensiones y necesitamos 5 horas de trabajo. Entonces, yo creo que en este punto que este ejemplo, de verdad, yo digo, no contrates a gente si no le vas a hacer caso. Y que o sea. nosotras queremos dejarlas ese día hermosas. De hecho, Claro. me pasó el día de tu boda, que no te lo dije, lo voy a decir. Tú me pediste un recogido, no, yo te había atendido antes y te había hecho un recogido un poquito más alto. Y en ese momento tenías el pelo un poquito más largo. Total que yo dije, bueno, hago el recogido bajo, perfecto. Yo creo que en tu boda tenías el pelo un poco más corto y yo quería, obviamente, o sea, al conocerte, al saber cómo eres, el cariño que te tenemos, yo quería que quedara tan perfecto que de hecho Angie me dice, estás tardando demasiado. Y yo, Sí, y yo no me era fui, normal y yo el le escribí- tiempo que le no, estaba tomando. Y yo le escribí a Desarmó Karen y como yo, 3 está veces. bien, se salió un pelo, no se salió un pelo. O sea, para mí era demasiado importante, te juro, Qué que tú quedaras bello. linda ese día. Y yo me fui pensando, yo decía, Dios mío, se va a salir un pelo, o sea, me sentía, te juro. Y me pasa con muchas novias. Después nosotras vemos las fotos y yo veo las fotos hasta el último momento, o sea, hasta que la están lanzando al aire y digo, ay, se salió un pelo. Te juro, yo no puedo evitar, se salió un pelo. Mi Aparte yo, vida. Angie, se salió un pelo, así sabes, porque Y bueno, pero es que hay cosas que vienen post desde que nosotros nos vamos que nosotras no podemos controlar. Ahí Claro. ella mencionó el punto importante que es el control. Yo me considero una persona bastante controladora, pero no dejo que el control me afecte al punto de que yo llegue a afectar a otros. O sea, por ejemplo, yo que soy la persona, como decir, cuando hacen la contratación lo hacen a través de mí, por ejemplo, ya Oriana sabe cómo tiene que venir vestida, ya sabe cómo tenemos que ir, que soy muy puntual y que quiero llegar siempre media hora antes a los lugares para preparar todo, para que no estresemos a la novia de dónde será que está la maquilladora. O sea, hay unas cosas que dependen de mí. Claro, hay otras. Pero eso, yo tengo 3 años conociendo a Oriana y Oriana te puede decir, eso se lo dijo Oriana yo una sola vez. Claro. Y ya Oriana lo sabe y todo perfecto. No es que vivo, Oriana, abraza. Pero hay novias que a veces nos contratan y nos mandan, lo mencioné en el último episodio, 12 audios de 3 minutos No. explicándome su maquillaje que ya habíamos hecho el día de la prueba, además con un lenguaje pasivo-agresivo bastante. Así que yo sé que tú eres la experta, yo sé que tú eres la que sabe, pero a mí me parece que... Y yo así, escuchando, ¿cómo tú como novia puedes pensar que 12 audios de 3 minutos de esa manera van a aportar a que yo vaya feliz Sea y mejor, contenta claro. el día de tu boda a maquillar? Claro. No, insisto, yo de verdad lo dejo como mensaje, uno tiene que confiar en los profesionales que tiene porque si no, bueno, no sé, bueno, es un profesional de un salón que no conozco, que no escogí y lo dejé, bueno, ya esa es otra historia, pero cuando ya tú tienes la tarea de decir, yo quiero que me peinen y que me maquillen y escojo a alguien. y que nos buscaste tú, porque es la realidad. Claro, tengo que nosotros. confiar en esa persona porque si no, estoy dañando el trabajo de esa persona y estoy dañando también mi experiencia porque no le estoy dando la libertad al profesional de que sea profesional, sino como que le pongo unos parámetros de yo tengo que quedar así, asado. Una cosa evidentemente es cumplir las cosas. Bueno, yo quería un recogido y Ori me diga, no, suelto. Me explico, bueno, tampoco el otro extremo, Claro. pero sí el permitirte ser profesional. Creo que eso tiene que ser un mensaje para las novias sí o sí. Y en cuanto a esto de repente una persona que te saca demasiado o que te afecta, yo allí digo lo del tema de la atención al cliente. O sea, sobre todo con esto de... Se ha vuelto muy difícil. Sí. Y sobre todo con esto de que de alguna manera esa típica frase, el cliente siempre tiene la razón, a veces es muy bueno y a veces hasta qué punto es cierto, ¿no? Y allí es esto de, a veces vamos a topar con gente que
que se excede los límites, o sea, esa es la realidad, no podemos normalizarlo ni romantizarlo, o sea, hay personas que se van a los extremos y no podemos normalizar ni el maltrato, ni la falta de respeto, ni la agresión, porque yo podré ser un zen y el pan más dulce que te puedas comer, pero ya cuando me agredes, me estás afectando y salir de ese momento, fíjate como Ori lo cuenta y salir de ese momento le costó un montón y eso habla no de lo profesional o no que sea, sino de que es una persona y que nos cargamos a veces emocionalmente y no es como que, bueno, quítate la colita, sácate la colita, ponte un ganchito, quítate el ganchito, que ahorita podemos hablar un poco de técnicas de esa. También es esto de no normalizar cuando alguien se excede y saber poner límites desde lo real. Nosotros muchas veces queremos, obviamente, o sea, y capaz no sabemos poner límites, pero que también se vea que somos empáticas. Claro. O sea, no sé si se pueden las dos cosas que Sí, se claro, las dos sí, cosas, sí, ¿no? por supuesto. Pero obviamente llega un punto donde, por supuesto, hay que poner límites, pero que el cliente vea que somos empáticos, que entendemos su situación, pero bueno, o sea, como que hay dos lados. Claro. Que creo que también es lo que es difícil. Claro, ese punto medio. Yo creo que esa es una buena frase, podría ser el punto medio. ¿Sí? Cuando lleguemos a un punto medio o busquemos un punto medio, les puede servir con la mamá, con las novias, con todo el mundo. Bueno, el punto medio. Sí. Yo digo arriba, ella dice abajo, lo ponemos en el medio. El de ese azul oscuro, yo digo verde, bueno, verde agua, ¿no? El punto medio es una técnica por allí, muy a nivel de neuroventas, etcétera, que siempre puede servir a la negociación de buscamos un punto medio. Y el punto medio es, no va a ser 100% como yo digo, no va a ser 100% como tú dices, pero tiene 50 y 50, ¿no? Y ahí podemos jugar un poco con eso. Yo hace poco intenté llegar a ese punto medio, que ahí también quería comentarte esta experiencia, o sea, esto que me pasó que siento que yo tampoco pude, o sea, no pude controlarlo, o sea, me pasaron muchas cosas que se las comenté a Angie, nada. Tuve una experiencia con una novia donde realmente el resultado, no, o sea, no llegué a atenderla, vamos a hacer algo muy corto, no llegué a atenderla porque el evento era muy lejos, yo ya sabía que era muy lejos, habíamos quedado en que iba a irme en cierto transporte, al final no me pude ir ahí, o sea, me di cuenta que no podía, le escribí a la chica como que mira, el transporte me acaba de decir que no vuelve el mismo día y yo al día siguiente tenía novias que atender. Total que al final se canceló. O sea, ella me dice, mira, vamos a cancelarlo porque la opción también que me daba era que yo me devolviera en autobús. Desde ese lugar que estaba aproximadamente unas 4 o 5 horas de acá. ¿Qué pasa? Wow. Yo acabo de comprar un maletín que no me costó menos de $250, donde tengo todas mis herramientas, que por supuesto no las tengo repetidas, sino es lo único que yo tengo para trabajar. Yo soy extranjera y yo conozco Buenos Aires, pero esto ni siquiera queda en Buenos Aires. Claro. Yo no conocía el otro lugar. Al comienzo yo dije como, bueno, listo, me vuelvo en autobús, yo fui. Y de ahí yo hice la pausa y dije, pero ya va, y mis maletas, y a la hora que yo vuelvo, y dónde voy a quedar, y voy a llegar a medianoche, y al día siguiente tengo una novia muy temprano. Total que bueno, yo le ofrecí, o sea, yo le dije, mira, lo único que se me ocurre, o sea, si tú no estás 100% segura de que alguien me pueda devolver, es que a lo mejor te peina alguien más, o sea, como que estábamos viendo, fue la verdad una conversación, la verdad súper bien, todo súper bien, bueno, sí, no sé qué, hasta que al final ella me dice, mira, Ori, ¿sabes qué? Sí, vamos a cancelarlo. Okay. Bueno, listo, perfecto. Ella ya me había transferido todo el dinero, yo le devuelvo una parte del dinero, pero no devuelvo la reserva, porque la reserva es donde yo te estoy reservando la fecha, que yo la había reservado, o sea, yo para esa fecha no tenía agendada a nadie más, y esto pasó 2 días antes. Total que, bueno, ella me empieza a insistir en que le devuelva la reserva, y yo le digo, mira, en el PDF, en el contrato que yo te envío, aclaro que no se devuelve la reserva, porque, bueno, yo estoy cumpliendo con esa fecha exclusiva para ti, nosotras ya, Angie lo ha comentado, trabajamos con una sola novia por día. Okay. Entonces, para esto mismo, para que el día esté de lleno para ti. Y obviamente, si yo me iba a ir tan lejos, mi día era completamente para ella. Nada, ella como que me vuelve a decir, mira, pero la verdad es que estamos cancelándolo por ti porque tú no quieres ir tan lejos y porque no te quieres devolver en autobús. Y yo ahí empiezo a sentirme realmente mal. Yo le decía a Angie, ay, Dios mío, me sudan las manos, me duele el estómago, me sudan los pies, me paré. Yo estaba acostada viendo televisión y me levanté, me fui al balcón, empecé a pensar y yo dije, o sea, estoy actuando mal, no estoy actuando mal, ¿qué hago? Le devuelvo el dinero y que sea feliz. Y después decía, pero yo tampoco tengo la plata, ¿me entiendes? O sea, no me sobra el dinero para hacerlo y tampoco iba a conseguir un cliente de un día para otro en una fecha donde realmente tú no tienes idea de la cantidad de veces que yo cancelé, o sea, que me dijeron, puedes, no puedo, puedes, no puedo. Claro. Un montón de clientes que dije, no puedo, no puedo, no puedo. Y te juro, Lili, o sea, a mí me sudaban las manos y el dolor de estómago que yo tenía
no era normal. Yo le decía a Angie, ay no, Angie, me siento súper mal, ¿qué hago? Y Angie, amiga, en 2 días se te pasa. Claro, yo le escuché toda esa historia y le dije, ella no tiene razón, tú tienes razón, y yo sé que aunque tú tienes la razón, yo también he estado ahí, me he sentido así, te va a doler el estómago un rato más, mañana te vas a sentir un poco mejor, en 3 días se te pasa completamente, y sí, pero mira, el cliente no siempre tiene la razón, pero siempre es el cliente. Sí. Y cuando tú quieres brindar un servicio profesional y de calidad como lo que nosotros queremos brindar, es muy difícil que no nos pongamos mucha autoexigencia arriba de nosotras mismas. Claro. Queremos ir lindas, queremos ir con todo el material impecable. Tú sabes la cantidad de tiempo que yo dedico a que mi kit esté perfecto, a que mi kit se mantenga ordenado durante el servicio, porque el que tú seas la segunda o tercera clienta no quiere decir que tú me vas a encontrar a mí con mi kit explotado, con brochas Claro. tiradas sucias por todos lados. Me parece muy poco profesional. O sea, yo misma me cargo de cosas que a veces ni siquiera las novias se dan cuenta. Pero para mí es importante, es parte de mi experiencia que yo te vendo cuando tú nos contratas. Entonces, esa autoexigencia nos hace tener esos síntomas Sí. que después no sabemos cómo liberarnos de ellos. Lili, ayúdanos. Ajá. Bueno, aquí al principio, gente, hay que hacer terapia. Conozco varios psicólogos, así. ¿Viste? Terapia. Terapia. Anotado. Me parece que es importante el hecho de cuando de alguna manera emocionalmente estamos movidos, necesitamos como que tener una base. Entonces luego si viene un terremoto tal vez nos sacude, pero no nos sacude tanto. Entonces Claro. creo que es importante por ahí poder regular, al menos a nivel emocional, como que tengo una base que me va a Además, mantener es una acá conversación firme. por WhatsApp. O sea, yo ahora que lo pienso digo, no era tan grave. Aparte, lo tengo que decir, ella jamás fue grosera conmigo. Pero Y te yo- movió. Claro, pero fíjate, yo decía... fíjate cómo todo eso te movió. Entonces, fíjate que si te pones a ver, no fue ella, sino fue todo lo que significa eso para ti. La confrontación, el miedo a poner límites, la comunicación directa. O sea, fue como que una conversación de una negociación movió un montón de cosas en ti que tú dices, "Oh, ya va, ¿qué hago con todo este peso?" Y de repente tú, capaz hoy lees la conversación de nuevo y tú dices, uy, como que exageré, ¿no? Pero en ese momento, cuando estamos desregulados emocionalmente, podemos ver algo sumamente caotizado y enorme. Entonces, punto uno, ese. Ahora, a nivel un poquito de regularnos, creo que este punto de poner límites empáticamente no es que, ¿será que se puede? O sea, es absolutamente posible. O sea, límites empáticos. ¿Y qué es poner límites empáticos? Lo que pasa es que a veces entendemos que poner límites es agredir al otro, o es decirle no, o es fruncir el ceño y decir Claro. tipo, no puedo y no quiero. Y es, no, yo te puedo hablar con la voz más dulce del mundo y ser la persona más empática del mundo y decirte, mira, o sea, realmente eso no lo puedo hacer. O entiendo que de alguna manera estamos moviendo una fecha, pero si te pones a ver, en el contrato ya están, y qué bueno que tienen un contrato, por ejemplo, en ese sentido, es súper importante, pero en el contrato ya está anticipado que si pasa esto, esto y esto y esto, es de mi lado, y si es esto y esto y esto y esto, es de tu lado, así que lo siento, pero queda allí, ¿no? Y luego viene no tener el miedo de, algo malo va a pasar, o esto de me van a escrachar en Me van a redes. escrachar, Hoy en día ese es Yo el estoy miedo segura más que grande. todos ahora tenemos miedo de eso. Sí. O sea, me escrachan. De ¿qué hecho, hago? cuidado ¿Pierdo con lo que clientes? digamos acá porque nos pueden escrachar en redes Sí, no, también. nosotros todo el tiempo lo pensamos también y qué bueno. Eso es súper importante. O sea, Sí. hay una presión de qué van a decir y si me ponen en redes y tal. Y es como, cuando tú tienes claro, aquí viene el tema del profesionalismo, cuando tú tienes claro lo que estás haciendo, cómo lo haces y que dejaste todo bien, entonces es como agarrar ese miedo y decir, ¿de qué tengo miedo? Sí, por eso es importante siempre igual revisarlo generalmente. Pero, ¿de qué tengo miedo? ¿Qué está pasando? Y luego un poco caer a esto de la realidad. Un ejercicio también súper chévere es, ustedes me han dicho varias veces que, bueno, no solo me lo han dicho, yo las veo, bellas, regias, bien lindas, que se van uniformadas, etcétera. Y ese uniforme pudiese ser también un uniforme simbólico, ¿no? A mí me gusta mucho, es un ejercicio psicológico. Escudo de guerrero. Es un escudo de guerrero, tal cual. Y es como que, indistintamente la ropa que se pongan, yo veo que generalmente se visten de negro, pero entonces es agarrar y cuando se están vistiendo,
hacer este símbolo de me estoy colocando un uniforme. Cuando uno era chamo y entonces odiaba el uniforme. Representando a la institución. A la institución, pero viste, cuando uno era chamo uno odiaba un uniforme, Sí. uno decía, ¿por qué tengo que usar esto? Uno buscaba la manera Igual de a quitarse todos ese los demás. uniforme. Y ahora, hoy en día, uno después, ay, Yo me voy quiero a poner un uniforme porque Claro. es más cómodo, ¿no? Entonces, bueno, es agarrar ese uniforme y meterle, más allá de belleza y estética, meterle simbología. Este es mi uniforme de rol de profesional, de peinadora, de maquilladora, de modo zen, de que estoy en una estructura, de que este es mi trabajo, Claro. ¿sí? Y cuando llego a casa, un ejercicio que yo recomiendo no solo en esto, sino en cualquier área, es quítatelo. De inmediato, o sea, sácatelo. Lo quitas, te quitaste el uniforme, ya, y te quedas en ropa cómoda, te vas y te echas un baño, eso es buenísimo, pero te lo sacaste. Y así cuando tú llegas a tu casa y vas a tu hija, no es como que llegó el Angie, la maquilladora que venía con todo, ni llega y te ve tu esposo y llegó Ori desde la peinadora, tal. No, me lo quité, llegué a Es casa. verdad, y nosotras Ok. creo que nunca lo hacemos. Bien. O sea, como que No, pero para eso vino No sé Lili para hoy, porque nosotras ya queríamos ya saber esas herramientas que nos estás Sí. brindando de cómo hacer, porque también a veces llegamos a descargarnos con nuestros propios esposos de, es que no sabes lo que nos pasó, porque y los pobres así que, no, sí. Bueno, pero ellos se oh". divierten a veces con Sí, esas sí, cosas, a no te veces, creas. pero yo siento que quizá el mío, después de tanto tiempo, ya debe estar podrido de que yo le cuento historias de novias que él no conoce y situaciones que no vivió, porque eso a veces es lindo, la mayoría de las veces es lindo, o sea, no hacemos este podcast para quejarnos, pero sabemos que muchas de nuestras colegas, porque nos los han escrito, se identifican con las situaciones en las que nosotras vivimos y por eso queremos traer a personas que son profesionales y que nos pueden ayudar, porque nosotras fuimos a la escuela de peinado, fuimos a la escuela de maquillaje, Pero, ¿y pero todo nadie esto? nos dio, es como decía nuestra invitada en el otro, nadie nos dio un curso de servicio al cliente, de cómo llevar cordialmente una situación, porque no, nosotros nos enseñaron técnicas de embellecer. Claro. A veces no, estas herramientas nos desbordan, pero sí, es muy complicado. Y hay un montón, podemos hacer otro solo de herramientas Bueno, tras nosotras herramientas felices tras de herramientas, volverte, porque de hay un volverte a montón. tener. Sí, o sea, es muy complicado a veces decir, hemos tenido compañeros que han venido que dicen, no, a mí ya no me importa, a mí ya me resbala. Y yo dentro, ¿Cómo cuando, hace? cuando dicen eso, yo dentro de mí he dicho, El uniforme ¿cómo, bien cómo puesto, lo ¿viste? hace para decir, no, a mí ya me resbala, a mí ya no me importa, ya yo no me engancho? Yo me he dado cuenta a través del podcast que yo me engancho muy fácilmente con las situaciones y que eso se debe a mi perfeccionismo, a que siempre quiero que las cosas salgan bien, que mis novias tengan la experiencia más linda, que el día, o sea, de ellas y nuestra experiencia juntas sea lindo para ellas, que entiendo que no va a ser perfecta, porque nada es perfecto, pero ese perfeccionismo que yo tengo a veces hace que me enganche de situaciones que luego estoy 2 y 3 días. Y sigues pensando en la rayita de ahí, de la Siempre arruguita. estoy en ese, o pero es en que el porque ella pelito quiso del ese peinado. delineado, si ese delineado no le favorecía, pero ¿por qué me hizo hacerle eso? Y estoy Claro. ahí, eso sé que tiene psicológicamente cuando uno está repitiéndose el cassette Claro, de claro, una situación en la estás ahí cabeza. con el pensamiento intrusivo, taca, Eso, taca, a taca, cada taca. rato. Entonces, por eso queríamos tenerte, porque no es que todas nuestras novias sean unas desbordadas, no, por el contrario, el 99% de nuestras novias son unas hermosas, pero lamentablemente eso es lo que no, quizá estamos acostumbradas a tener situaciones tan lindas y a Sí, crear cuando nos entornos vamos al tan otro lindos que extremo. cuando Sí. llega el otro extremo no teníamos suficientes herramientas para manejarlo. Claro. No, y a mí me parece que por un punto, ese es un plus profesional que ustedes quieren agregar allí, pero algo que yo le decía a Ori cuando estábamos conversando del podcast, etcétera, era esto de decir, vamos a dejar de normalizar entonces también que las novias están locas y que todo tiene que ser caótico. Yo lo viví y lo viví muy reciente y era como que, bueno, me voy a casar. Además de que lo hice todo en un tiempo como muy corto y fue como de repente, sí, este año, sí, en unos meses, sí, y buscar el sitio, y buscar todo y de repente fue como que, bueno, ya las tengo ustedes, pero no tenía ni el sitio, o sea, fue como todo, bueno, ustedes me preguntan dónde es, no sé. La hora menos. No lo porque sé, no tengo chicas, el lugar. espérenme, pero va a ser ese día. Y algo con lo que yo hablé conmigo fue, Lili,
no hagas de esto un caos, porque yo soy perfeccionista. Hace rato tú hablabas un poco del control y yo me desnudo, yo era la madre del control, o sea, yo era una persona absolutamente controladora y de repente agarré y dije, yo tengo que trabajar esto en mí y empecé a trabajarlo en terapia al punto que uno de los ejercicios más duros que me tocó fue, y por eso les digo como que cuando uno llega y dice, quiero trabajar estas cosas, fue wow, que fue para mí fue un alta de decir, ok, ya lo logré. Me fui a Colombia a un viaje de trabajo porque una de nuestras sedes está en Colombia y yo constantemente tengo que ir mucho a Colombia. Y yo agarro y le digo a mi terapeuta, le digo, quiero un reto personal. Me voy a ir a Colombia sin maletas. Ok. Igual ambicioso Ella me ese dijo, reto. porque yo era de las que, sabes, te estructuraba la maleta, el equipaje, la cosa, el cepillo, el ganchito y todo empaquetadito. Y yo dije, me voy sin maleta, me voy sin equipaje, sin ropa, sin nada, voy a comprar todo allá. Y mi terapeuta me vio y me dijo, ¿estás segura de eso? Yo le dije, estoy segura, me voy sin equipaje. Ella dijo, bueno, sabes que esto es un reto, pero bueno, yo creo que lo puedes lograr, hemos trabajado mucho en esto y tal, y así lo hice. Y de verdad que desde entonces, no a partir de eso, pero venía trabajando Claro. muchas cosas. Te diste Y cuenta yo que hoy en nadie día- se murió, que Listo, todo salió bien. todo salió bien, todo fue súper divertido, fue una experiencia. El último día, cuando estoy cerrando una maleta, porque me llevé una maleta, pero con alfajores, mate, hierba, todo, no metí nada. Luis me dice, mi amor, pero no quieres llevar ni una camisita, como que Una panty, alguna el pantaleta, cepillo de dientes. algo ahí. Y yo le dije, no. Cerré y ahí me dio ansiedad. Claro. Y yo dije, tú puedes con esto. Y lo superé desde allí y desde entonces venía trabajando muchísimo en el control, porque yo digo, me quitaba mucho, era muy controladora. O sea, Claro. era así de que el sábado o el domingo nos despertábamos y era como que, ¿qué vamos a hacer hoy? Y yo tenía una estructura de todo lo que íbamos a hacer, etcétera. Lo sigo siendo en mi trabajo. De hecho, mi estructura es obsesiva y yo siempre le digo a mi terapeuta, a mí no me quites la obsesión porque dejo de ser Lili, pero es estructura, poco más ya no relajada. como TOC, sino como estructura de personalidad. Y cuando venía mi boda, yo me dije, esto no te puede desbordar. O sea, le has echado mucho para tú llegar y desbordarte por tu boda. Y me dije, ¿por qué me tendría que estresar? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Qué quieres que ocurra? ¿Cómo lo quieres vivir? Y literalmente empecé a trabajar ítem por ítem, qué quiero vivir, cómo lo quiero hacer, cuáles son los no negociables, poner límites, por ejemplo, ¿no? Claro. En mi boda, no sé, mi suegra quería una boda más eclesiástica de alguna manera y yo le dije, suegra, no va a ser así, va a ser así. Y ya Luis y yo lo conversamos, así que va a ser hermosa, ya usted va a ver que va a ser hermosa. Fue como límites, Perfecto. límites, tal. Y algo que sí me tenía estresadísima, como les dije, el tema del clima, pero era como que me decía, si llueve, Y a todas nos pana, no pasa. puedes hacer No nada. podemos O sea, hacer usted se nada. va a casar y se acabó y Igual es lo mi que boda toca. era súper tranqui, a mí me preocupaba el clima por las fotos que Por iba a las tener fotos. apenitas afuera. Y Y sí. me estresé por eso, y yo igual, 15 días antes, y yo, ¿será que veo en Google, veo acá, veo? Después dije, Diosito, ¿qué voy a Que sea hacer? lo que Dios quiera. No. Bueno, Y se definitivamente nos quedamos Ay, y sí, se lo Lili compartimos tiene a que venir otra nuestra... vez. Sí, porque nos quedamos cortísimas de tiempo, pero nos quedamos con que Oriana y yo tenemos que ir a terapia. Sí. Oriana a trabajar sus límites y que no le gusta la confrontación. Y No. yo tengo que ir a trabajar mi controladora Perfeccionismo y y el mi control. perfeccionismo. Y bueno, y si ustedes se identificaron con alguna de estas situaciones, también es una buena ¿Qué más opción tenemos que que ir a trabajar? terapia, claro. Lili, te dejamos estos minutitos para que cierres, nos digas, no sé, más tips, más detalles o lo que tú quieras. Bueno, yo me voy con la promesa de que volvemos, ¿verdad? Sí. Creo Sí. que podemos hacer algo con muchas estructuras de tips. Perfecto. Porque creo que es Me como que gusta. mucho lo que están queriendo. Pero nada, primero que nada, quiero agradecerles como novia. La mejor decisión es tenerla a ustedes. Así que si se van a casar, si Gracias. tienen un evento, lo que sea, ellas son las mejores. O sea, realmente a nivel de profesión son bellísimas, pero también a nivel de personas son espectaculares. Así que para mí compartir este espacio acá con ustedes es un privilegio y siempre dejar un mensajito y un granito de arena, que es lo que están haciendo y aportar, creo que suma
en un mundo lleno de caos, de pelea, de cosas. Creo que cuando estamos del lado lindo y sumamos algo es espectacular. Y el mensaje real de, fíjense que cómo nos llevamos esto de el control y la perfección, el perfeccionismo no nos deja nada, nos suma cuando lo sabemos controlar, nos suma cuando realmente de alguna manera podemos llegar y decir, ok, ¿qué puedo hacer con esto? Esto, por ejemplo, no es que dejar de ser perfeccionista, no, porque el perfeccionismo te ha llevado a ser lo profesional que eres hoy, pero es que eso no nos afecta. Y es trabajar en nosotros un poquito más allá, es poder decir de alguna manera, no voy a dejar, y no es un negociable, dejar de ser la profesional que soy por normalizar ciertas cosas y disfrutarlo. Creo que cuando lo disfrutamos, que ustedes lo hacen, todo cambia y, como les dije, hay personas de personas y eso no puede llegar a ser la mayoría, pero realmente creo que la suma que ustedes dan, la profesión que ustedes tienen, yo estoy agradecida, o sea, yo veo mis fotos, todavía no las tengo todas, pero yo veo mis fotos de la boda y digo, las estoy esperando. wow, las estamos esperando. La liga la estamos esperando. Bueno, Chicas, les voy a las contar estamos un esperando. secreto rápido. Yo colgué la Torre Eiffel que ella nos regaló de mi maleta y Sí, le mandé vi. un mensaje a ella diciéndole que la había colgado ahí porque fue algo que lo sentí instintivo. O sea, yo vi esto y yo dije, esto tiene que estar aquí porque de verdad tu día fue un día increíble. Qué bello. Otro De día, verdad que la, sí. la próxima vez que venga les vamos a contar por De la qué. boda, ¿verdad? Creo Porque- que hay que hablar de la boda. Sí, Ya van 2 días. Ay, Dios. sí, porque fue una boda con mucho significado de poquitas personas. Fue para lo que realmente yo siento personalmente que debe ser una boda. Un momento para ti y para tu pareja, con ese círculo pequeño de personas que los amaban y que los apreciaban. Y Oriana y yo nos sentimos Sí. como que éramos parte de ese momento. Fueron. Y yo ahora veo mi Torre Eiffel y sonrío. Qué bello. Porque además ella me mandó Un texto. un texto de una publicación que ella había hecho en Instagram de lo que significaba. Entonces, cuando estuviste hablando del significado del brownie, dije, claro, la Torre Eiffel era eso ¿Viste? que tenía un significado en la boda de Lili. Y para Todo. mí, eso, aunque yo no sabía ese significado, para Lo mí sentiste. se transmitió. Fue un ¿Viste? sentimiento. Sí, yo creo que Gracias, cuando Lili. hacemos las cosas con significados, y soy partidaria de eso, y sí, de verdad que me encantaría un día contar un poco más de mi boda. Yo ni siquiera lo he puesto en Instagram, he estado como que, pero quiero hablar de eso porque tuve que romper muchas estructuras para hacer mi boda tal cual yo quería, de patrones, de culturas, de todo, y hoy veo hacia atrás, que fue hace poquito, Sí. apenas 3 semanas, y digo, wow, lo volvería a hacer así 1000 veces. Y creo que ese tiene que ser un mensaje Sí. no de boda, sino para todo lo que hagamos. Tal Que cual. tal vez hay cosas o situaciones donde tal vez nos podemos sentir señalados o raros o diferentes, pero cuando tú tienes la convicción de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, tienes que aferrarte a eso y hacerlo desde ahí. Así es. Mil gracias, Lili. Esto Mil lo están gracias. haciendo bien, así que Ay, aférrense. Gracias por venir, gracias por este Gracias capítulo. Y a bueno, ustedes. las dejamos en Plan y Despeine, Un espacio para hablar de lo lindo. y de lo caótico. No, hoy todo fue lindo. Gracias. Me voy con el corazón Gracias a llenito de ustedes, amor. chicas. De verdad, Las quiero. gracias por haber venido. Hermoso, Y esta es tu hermoso. casa siempre. Gracias. Volveremos. Ay,